Bien, entramos a nuestra segunda entrevista que también de alguna manera se vincula con el ámbito económico, particularmente con el tema del oro, y para ello vamos a conversar con Alfredo Saconeta del CEDLA. Alfredo, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la linda gente que sigue la señal de Cartas sobre la Mesa, Televisión Universitaria. Un abrazo cordial. Muchísimas gracias. A ver, Alfredo, el otro día tuve la posibilidad de leer un artículo que hacía referencia a un trabajo que hiciste y me dejó enormemente sorprendido porque señalaba que aproximadamente el 80% de lo que genera la actividad del oro no estaría en el país, saldría y beneficiaría expresamente a empresas del exterior. ¿Es verdad esto? Sí, es un hecho que genera bastante preocupación, y esto considerando lo que se va desarrollando en los últimos años, puesto que las cooperativas ya es bien conocido la forma en la cual van desarrollando su trabajo, y gran parte de ellas que se han ido expandiendo hacia la Amazonía del país lo realizan en condiciones de vulneración de la actual ley minera, ¿no? Y está en el artículo 151 particularmente, que prohíbe la asociación entre cooperativas mineras y capital privado, sea este nacional o sea extranjero, lo que ya es bien conocido, la presencia de chinos, colombianos, peruanos, chilenos, brasileros, diseminados en la Amazonía, asociados con cooperativas, ¿no? Y esta asociación particularmente, que se da bajo una figura de contrato de prestación de servicios, que es el mecanismo en el cual han podido ellos encontrar para poder vulnerar la norma, lo hacen en condiciones de desventaja para el operador cooperativista, porque hemos podido nosotros ubicar a través del trabajo de gabinete y trabajo de campo realizado en el CEDLA, de contratos que llegan entre el 70% de beneficio para las empresas privadas capitalistas y hasta el 80%, ¿no? Y el saldo de 30 y 20% se queda con el operador minero, que en este caso es el cooperativista. Entonces, dicho esto, si consideramos la cifra de la gestión 2022, que es una cifra ya cerrada, en la cual el Estado logró un récord de producción de oro de 53.3 toneladas, que se presentó en valor 3.073 millones de dólares, descontando la regalía, que es realmente muy reducida, ¿no? Es una miseria de regalía que llega a 63 millones. Entenderíamos que de estos 3.010 millones que quedaron exentos del 2022 después del pago de regalías, apenas el 20 o 30% incluso se quedaría con las cooperativas, y entre el 70 y el 80% se estaría yendo a manos del operador privado, a manos del capitalista, del socio capitalista de las cooperativas, que en muchos casos es extranjero, ¿no? Y todo esto debido a la falta de que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, logre un control efectivo para beneficio de todos los bolivianos. Ahora entiendo, Alfredo, que más o menos el 99% de la producción minera la estarían realizando las cooperativas. Exacto. Es un dato que también se va ratificando con los datos obtenidos hasta noviembre del 2023. Las cooperativas están ratificando su monopolio sobre la producción de oro en el país. Y esta casi se está sostenidamente a partir del año 2013, ¿no? Y esta se ha ido consolidando hasta lo que es la gestión pasada. Una minería cooperativizada, una minería aurífera que esté en manos del sector cooperativo, que ha desplazado al capital privado, que era, que recordemos, hasta hace 15 años atrás era quien dominaba la producción nacional de oro, pero con otro fenómeno, no solamente el monopolio de la producción de oro, sino la quintuplicación del promedio de producción de oro que tenía Bolivia. Con estas transnacionales, el caso de Inti Raymi, de la Newmont en Oruro, el caso de Orvana Minerals con la operación Don Mario en Santa Cruz, Puquio Norte en Santa Cruz, minería transnacional con bastante capital, con maquinaria y equipo, tecnología de última, lograban producir en el país alrededor de 12 toneladas, entre 10 y 12 toneladas, esa era la producción nacional de oro. Pero bueno, el primer fenómeno es que las cooperativas desplazan
al operador privado, pero además quintuplican esa producción porque ahora estamos hablando de una producción superior a las 50 toneladas, ¿no? Por lo menos lo que se registró hasta el 2022, entendiendo que la del 2023 va a estar también por ahí en su producción. Entonces ves estos fenómenos de que el oro se ha incrementado en volumen de producción, se ha incrementado en su costa en el mercado internacional, y en Bolivia quienes dominan la explotación en un carácter de un monopolio son las cooperativas mineras. Ahora, en base a estos elementos, comencemos a desarrollar algunas cosas que consideramos importantes. Por ejemplo, debemos entender que la producción minera, la mayor parte en nuestro país estaría en un marco de ilegalidad. Podríamos decir que sí, porque cuando tú mides la ilegalidad de la actividad minera, hay que mirar diferentes aristas. ¿Por qué? El Código Minero solo contempla la actividad ilegal, ¿no? Aquella que no cuenta con permiso y entra a explotar. Perfecto, sí, esa es pero una generalidad, ¿no? Porque hay muchas operaciones mineras que en este momento están desarrollándose en el margen de la ilegalidad porque no tienen autorización alguna, pero hay otras que han iniciado sus trámites, pero no esperan la debida autorización e inician operaciones. Hay otras que obtienen los permisos respectivos, tanto del Ministerio de Minería, del Ministerio de Medio Ambiente, la AJAM, todas esas instancias, pero detentan el área minera y la subarriendan para que ellos solamente reciban una renta mensual. Hay otras operaciones que también logran la titularía de sus áreas, pero después estas buscan un socio capitalista, nacional o extranjero, se asocian, y esa es la figura donde entra este del 70-30 o 80-20, y el grueso se llevan ellos, que hay muchas en la Amazonía boliviana. Hay otras cooperativas que también incurren en lo ilegal, porque cuando se asocian con este capital privado, lo que hacen ellas es usar su hoja de ruta para adquirir combustible subvencionado y entregárselo al operador privado. Pero también hay una ilegalidad de aquellos operadores que son empresarios privados, empresarios unipersonales, ¿no? Pero que al momento de declarar su producción lo hacen como cooperativa para beneficiarse del no pago de impuestos y el pago de una regalía tan efímera que es el 2.5, tipificado para la minería marginal, para el oro marginal. Entonces, a esto se podrían sumar otras irregularidades que hacen ver de que la explotación de oro en el país está sumida en un marco de ilegalidad sin atención oportuna in situ de las autoridades. A ver, se han hecho varias denuncias, hay diferentes estudios de varias instituciones, también de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, que hablan sobre lo perversa que es la explotación del oro en algunas regiones del país, porque dejarían pasivos ambientales terribles. ¿Qué quiero preguntarte concretamente? Es decir, dadas las características de la cantidad de recursos que nos dejan en beneficio al país versus la cantidad de recursos que sale del país, estaríamos más bien cargándonos de deuda ambiental a futuro, pasivos ambientales que se les da en llamar, que significarían mucho más su reparación, su atención, mucho más de recursos de los espídicos que nos dejan. Sí, porque penosamente la minería no atraviesa por un buen momento. ¿Y a qué me quiero referir? Es que la mala administración que se ha hecho sobre la actividad minera en las últimas décadas ha dejado una serie de pasivos ambientales, pero muchos de estos, pese a que la normativa, la actual ley 1333, ha sido vulnerada, ¿no? En algunos casos por incumplimiento de los mismos operadores mineros, pero lo que sucede en la actualidad es por una permisividad que se da a través de diferentes decretos supremos, resoluciones ministeriales que han ido flexibilizando aún más esta normativa, ¿no? No podemos hablar solamente de que la actividad minera aurífera que se está desarrollando con bastante intensidad en la Amazonía está dejando pasivos ambientales, sino también hay que hablar de la actividad minera tradicional de Occidente, que se remonta desde siglos pasados, desde la colonia, desde el inicio de la República, ¿no? Y que estas han ido acuñando muchos pasivos ambientales y que incluso van
contaminando sigue en la actualidad. Este es un hecho que, por ejemplo, se puede ver todavía con las minas que fueron nacionalizadas en el 52, las minas o las bocaminas aledañas al Cerro Rico, Mina Huanuni, Mina Colquiri, que son dependientes del Estado, ¿no? Donde hay una serie de pasivos ambientales, Consejo Central Sur por las cooperativas, ¿no? Te estoy hablando del sur de Potosí, que todavía están generando mucha contaminación porque no han sido atendidas oportunamente. Y yo podría asegurar que el Estado y la Comibol particularmente no tienen un inventario del total de pasivos ambientales que se tiene en este momento y cuál es la situación actual. Recordemos la catástrofe del año pasado, del 2023, que contaminó el río Pilcomayo. Era precisamente por la rotura de un dique de unas cooperativas, bueno, que ellas solamente fueron a reforzar la contaminación que ya se había dado años anteriores desde lo que fue el Cerro Rico. Entonces, en este momento, todo ese efecto deriva en que haya una imagen negativa de la actividad minera. Cuando nuestra cualidad como país minero, evidente, y más ahora en la decadencia de los hidrocarburos, depende de una renta minera, ¿no? Y la aspiración es industrializar esta producción minera. Entonces, cuando hay este tipo de contaminación, este tipo de hechos por la flexibilidad y la permisividad de las autoridades, debe caerse en cuenta que lo único que se está logrando es que se satanice más a la actividad minera y que en algunos lugares se pueda hacer hasta inviable, ¿no? Y es un hecho que seguro, al no haber superado esta condición primaria, ¿no? Y esa mentalidad rentista que se tienen en municipios, gobernaciones, que esperan solamente el pago de la regalía, de los impuestos en el caso de las empresas para beneficio. Hasta esa actividad de los ingresos se puede ver realmente obstaculizado si no se tiene una responsabilidad y se mira la parte medioambiental de forma seria para poder hacer viable la minería en el país. Alfredo, en tu criterio, ¿cuáles son las causas para este escenario tan perverso de la minería del oro en particular en nuestro país? Mira, yo creo que la situación más clara es la política pública que se ha asumido en los últimos 15 años, en los últimos 18 años incluso, ¿no? Porque cuando uno revisa la actual normativa minera, encuentras que esta se ha constituido en asimétrica, en un claro beneficio para el operador minero cooperativista, ¿no? Y flexibilizaciones en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque toda la dirección de la política se ha hecho a través precisamente del componente político partidario. Recordemos que las cooperativas mineras son socias del gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Desde el 2006. No por nada el primer ministro de minería de Evo Morales fue precisamente presidente de FEICOMIN, Walter Villarruel, ¿no? Y a partir de eso se ratificó esta alianza. Pero si te das cuenta, el rol de las cooperativas va mucho más allá, no solamente que se reduce a una mirada partidaria, porque cuando Evo Morales renuncia y escapa del país y asume en el gobierno de transición Yanine Áñez, el ministro de Minería de Yanine Áñez era precisamente un cooperativista de Potosí, Carlos Hualpa, ¿no? Y cuando Luis Arce gana las elecciones y asume el poder, nuevamente el viceministerio de Cooperativas es copado por un cooperativista y demás. Entonces, si te das cuenta, las cooperativas han estado presentes en todos los gobiernos, mucho más antes de Evo Morales, con Jorge Tuto Quiroga, con Sánchez de Lozada, Carlos Meses, en diferentes espacios han estado presentes las cooperativas, ¿no? Y ellos ahora, con tanto apoyo, han logrado copar un poder político que incluso es capaz de movilizarse por semanas, como lo hemos visto aquí en La Paz, y parte de ese poder político ha direccionado que las políticas, las leyes, salgan en beneficio del sector cooperativo, particularmente del aurífero. ¿Y por qué es más nefasto el aurífero? Porque vivimos en una bonanza donde el precio del oro internacional está sobrepasando los $2,000, pero por toda explotación, fruto de esa presión y pacto político, las cooperativas auríferas han logrado que en la ley promulgada por Evo Morales se reduzca la alícuota que se tenía del 5% con la anterior ley 1777 a 2.5%. Y además se logra que en el mismo artículo dice que si se realiza la comercialización interna de esta producción, sea oro u otro mineral, apenas se pague el 60% de esta alícuota. ¿Qué implica esto? Que ese 2.5 incluso se podría traducir en 1.5 acogiéndose a esta medida. Y si a esto le sumas lo que mencionábamos, los diferentes decretos que han ido flexibilizando la normativa ambiental, la facilidad de poder realizar y conformar cooperativas por la cual se ha direccionado que comunidades incluso se metan
a la actividad minera, has visto una serie de actividades que han fomentado que la vía para desarrollar la explotación de oro esté en manos de las cooperativas y sea precisamente las cooperativas las que dominen hasta llegar al monopolio. Todo esto en desmedro del país, porque los saldos más grandes que se puede ver en este momento de la actividad minera aurífera particularmente son los saldos ambientales, ¿no? Y no solamente por el uso del mercurio, porque a esto tú tienes que sumar la contaminación por combustible, la contaminación por aceite, la deforestación, el chaqueo, el desvío de ríos, los caudales de ríos, los cauces que se están dando en ríos y riberas, ¿no? Y en muchos casos incluso se está haciendo la remoción de tierras que se están constituyendo en un atentado, mirando lo que sucede en Tipuani cada año, donde el periodo de lluvias va y arrasa con toda la población. Entonces, son muchos los hechos lamentables, los hechos negativos que te deja una minería que en este momento está siendo beneficio para pocos. Ahora, como no podemos quedarnos únicamente en la parte diagnóstica, Alfredo, ¿qué propondrías para dar un viraje sustantivo en este negocio del oro? Tiene que pensarse desde hace mucho tiempo, y ya desde el CEDOR se lo había observado, no le da la verdadera atención a la actividad aurífera particularmente. En este momento la producción minera nacional alcanza o supera los 6.000 millones de dólares, ¿no? De esta, la producción de oro representa casi el 50%, por estos 3.073 que va por ahí, ¿no? Entonces estás hablando de una actividad que concentra casi el 50% de la minería y no puede estar reducida a 2 artículos de la actual ley minera, considerando que además la ley minera, cuando hace uno la medición de su efectividad y lo que se ha podido aplicar desde el 2014, no llega ni al 50%, entonces es algo inefectivo. Lo que se requiere es una ley integral del oro que considere los aspectos medioambientales, tributarios, los normativos para el acceso de concesiones, áreas mineras, ¿no? La caracterización de operadores para ver si realmente todos son cooperativistas como se señala o como aseguran, o es que hay empresas hay cooperativas que funcionan como empresas, e incluso dentro de las mismas cooperativas saber cuáles son las cooperativas chicas, las cooperativas medianas, las cooperativas grandes, porque en los diagnósticos que nosotros hicimos no es lo mismo una cooperativa que está produciendo en promedio 280 gramos al mes y lo comercializa en una joyería por la calle Tumusla, a una cooperativa que está produciendo más de 40 kilos al mes, ¿no? Y que ve la forma de comercializar para evitar los controles, que entonces se requiere una caracterización. Pero además esta ley debe considerar qué áreas pueden ser explotadas, dedicadas a la explotación aurífera, y qué áreas no, el caso de las reservas y áreas protegidas. Acá también tiene que entrar el rol del Estado que debe jugar, particularmente con lo que es el oro, porque tendría que implementarse políticas de Estado para centralizar, buscar el descentralizar totalmente la comercialización, ¿no? Y que sea el Estado el único que pueda comercializar la producción de oro, instalar una refinería de oro para lograr el aprovechamiento de lo que tanto hemos hablado en este tiempo, nuestras reservas, pero también que el Estado ingrese en la fase de explotación de oro, porque en este momento, ante la pasividad del Estado y ante el desplazamiento del operador privado, lo que tenemos es un monopolio de las cooperativas. Y mientras las cooperativas, hay que ser claro en esto, mientras las cooperativas tengan un monopolio sobre la explotación de oro, muy difícilmente vamos a poder cambiar cualquier normativa. Ya hubo varias iniciativas de orden económico, de orden medioambiental, para poder regular la actividad aurífera que se está expandiendo bajo el modelo cooperativista, y estas han sido frenadas por diferentes actividades o gestiones que se han hecho en el Poder Legislativo, o por movilizaciones sociales de las cuales hemos visto el año pasado, sin ir lejos, cuando las cooperativas estuvieron aquí en la ciudad movilizadas para frenar cualquier intento que vaya a afectar sus intereses. Entonces, si no se toman todos estos aspectos que los hemos mencionado en una ley integral del oro, difícilmente vamos a poder aprovechar esta coyuntura que se está dando sobre la explotación de este recurso estratégico. Alfredo, para terminar, ¿cómo van las perspectivas en el mercado internacional respecto a la producción minera? Mira, nosotros
hay que ratificar la condición que tenemos como país dependiente del comportamiento del mercado internacional, ¿no? Y Bolivia está siendo relegado en varios aspectos porque no hemos llegado a un punto de industrializar, somos tan vulnerables cuando cae el precio, ¿no? Pero pese a ese escenario, que todavía hay una incertidumbre sobre lo que es la minería tradicional del estaño, la plata, el plomo, el zinc, que se siguen manteniendo en precios respetables, ¿no? Tienes un estaño que casi está cotizándose entre 10 y 12 dólares la libra fina, que es un precio por demás favorable, ¿no? Pero hay que preocuparse por la caída de los niveles de producción que tenemos, particularmente el estaño, porque esto es producido por la minería estatal, Huanuní Colquiri, que no arrojan los resultados previstos o justifican la inversión realizada para el funcionamiento del ingenio, el caso de Vinto para el funcionamiento de la fundición, no se da un aprovechamiento. En el caso del oro, la perspectiva que te da el mercado internacional es que esta puede llegar en la presente gestión a cotizar $2.300 la onza Troy. En este momento estamos casi por las 2020, 2030 en estos días, el comportamiento del oro, porque todavía sigue siendo esa economía de refugio, ¿no? Y es una economía de refugio que se ha dado nuevamente con énfasis después de la pandemia, durante y después de la pandemia, pero ahora con todos estos conflictos bélicos entre Rusia, Ucrania, Israel y Palestina, bueno, hay mucha gente que dubita, ¿no?, de que si es el momento de invertir su dinero para poder desarrollar industria o refugiarse comprando oro, y es lo que está resultando lo segundo. La gente todavía cree que hay mucha incertidumbre por la crisis y la crisis económica que se va dando, entonces se refugia en el oro y eso está generando que el precio vaya incrementándose. Para nosotros solamente la dependencia del mercado, sea minería tradicional o la minería estratégica como la que es del oro, todavía va a depender mucho de lo que se comporte en el mercado, y el mercado solamente nos resulta favorable para vender. Pero yo creo que es momento de superar esa barrera de seguir pensando en Bolivia país minero y pasar a Bolivia que industrializa su minería. Muy bien, Alfredo, como siempre mi agradecimiento infinito por la amabilidad al atender nuestro requerimiento. En cualquier momento te estamos convocando nuevamente. Un abrazo, muchísimas gracias. A ti, Omar, por el espacio y a tu amable audiencia. Un saludo cordial. Muchísimas gracias, Alfredo Saconeta del CERLA, dándonos a conocer estos aspectos que indiscutiblemente son importantes, el negocio del oro en nuestro país y esas diferentes aristas tan nutridamente explicadas por el investigador Alfredo Saconeta. Tiempo de cerrar.